A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez qué es lo que de verdad nos define? ¿Nuestra familia, el país donde nacimos, nuestra propia historia? Pues hoy vamos a intentar desentrañar esa gran pregunta y para ello nos vamos a meter de lleno en el caso de El Salvador, para entender cómo se forja la identidad de una persona, de un pueblo y al final de toda una nación. Antes de meternos en faena, vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Es la familia, la historia que arrastramos, el lugar donde crecimos? Bueno, pues vamos a quedarnos con estas preguntas en la cabeza porque nos van a servir de guía a lo largo de este análisis. Muy bien, pues vamos allá. Empezaremos por lo más básico, definir qué es eso de la identidad. Luego haremos zoom para ver cómo se vive a nivel individual. Desde ahí nos alejaremos un poco para entender cómo se forma el nosotros colectivo y cómo el Estado entra en juego para crear una idea de nación. Y para terminar, veremos por qué la identidad nunca está quieta. Primera parada, definiendo la identidad. Lo primero es lo primero, ¿no? Hay que sentar unas bases. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de identidad desde un punto de vista social? Pues la idea clave es esta. La identidad no es algo fijo que traemos de serie. Es una construcción social, histórica y simbólica. O sea, que se va moldeando sin parar por la socialización, por cómo aprendemos a vivir juntos, por la memoria que compartimos y también por las relaciones de poder que nos rodean. En definitiva, es algo vivo, que cambia y que siempre depende del contexto. Vale, con esta idea ya clara, vamos a acercar la lupa. Vamos a bajar al nivel individual para ver cómo se va construyendo pieza a pieza la identidad de un salvadoreño. El viaje siempre empieza aquí, en la llamada socialización primaria. La familia, la comunidad más cercana, las normas religiosas, estos son los primeros ladrillos. Es en ese círculo íntimo donde se aprende el idioma, las costumbres, los valores. Digamos que es el núcleo duro de lo que seremos. Pero claro, la cosa no se queda en casa. La identidad se expande con la socialización secundaria. El colegio nos enseña la historia oficial del país, los medios de comunicación nos conectan con el resto del mundo y, ojo, algo que es crucial en El Salvador, experiencias vitales como el trabajo o sobre todo la migración, que pueden llegar a darle la vuelta por completo a quien creíamos ser. Y luego, por supuesto, está la memoria de cada uno, nuestra propia biografía. En El Salvador, esta historia personal está muy marcada por los relatos familiares sobre la guerra civil que tuvo lugar entre 1980 y 1992. Son historias que, por un lado, crean resiliencia, pero por otro también pueden transmitir traumas o desconfianza. Al final, muchas veces, la identidad se curte superando los golpes más duros. Venga, ahora vamos a alejar un poco el zoom. ¿Cómo pasamos de todas estas identidades individuales a formar un grupo, un nosotros colectivo? Pues la identidad de un grupo, ese nosotros, nace de lo que se tiene en común. Hablamos de tradiciones, de una comida típica, de una forma de vivir la religión. Cuando un grupo comparte todos esos significados, se crea un sentimiento de pertenencia potentísimo, esa sensación de ser parte de algo más grande. Y para esto, la cultura popular es una auténtica fábrica de identidad. Desde la música o las fiestas de los pueblos hasta algo tan del día a día como la pupusa. Es que una pupusa no es solo comida, es un símbolo nacional, es un trocito de la identidad salvadoreña que conecta a la gente esté dentro o fuera del país. Pero ojo, porque tan importante como saber quiénes somos es saber quiénes no somos. La identidad también crea lo que se llaman fronteras simbólicas. El nosotros salvadoreño se hace más fuerte al diferenciarse de los otros, como por ejemplo de los países vecinos. Y esa distinción se mantiene e incluso se reinventa cuando la gente migra y forma comunidades en el extranjero. Bien, pues damos el último salto. Alejamos el zoom del todo para llegar al nivel más amplio, la identidad nacional como un proyecto político. Y es que, en el fondo, la identidad nacional tiene mucho de construcción política. El Estado tiene un papel fundamental. A través de la bandera, del himno, de la historia que se enseña en las escuelas o de las propias leyes, se impulsa una versión oficial de lo que significa ser salvadoreño. Esto nos lleva a una idea que la verdad es fascinante. La nación como una comunidad imaginada. A ver, ningún salvadoreño conoce personalmente a los otros 6 millones de salvadoreños, pero sienten que tienen algo en común. ¿Y cómo se consigue eso? Pues a través de los medios de comunicación o de eventos que unen a todo el mundo, como un partido de la selección de fútbol. Se crea una conexión simbólica entre gente que no se conoce de nada. Hasta ahora parece que hemos estado viendo una foto fija, pero la realidad es que la identidad se parece más a una película. Siempre está en movimiento. Así que para terminar, vamos a ver qué fuerzas están moviendo los fotogramas de esa película ahora mismo.
Y una de esas fuerzas, y vaya si es potente, es la migración. La enorme cantidad de salvadoreños que viven fuera, sobre todo en Estados Unidos, ha creado identidades nuevas, híbridas. Ser salvadoreño estadounidense es ya una nueva realidad que influye tanto en la gente que vive fuera como en la que se ha quedado en El Salvador. Y claro, cómo no, la globalización. Las redes sociales, la tecnología, exponen sobre todo a la gente joven a un montón de influencias culturales de todas partes. Y esto, lógicamente, genera una tensión, a veces hasta un choque, entre lo de siempre y lo nuevo, redibujando sin parar lo que significa ser salvadoreño a día de hoy. Entonces, si lo ponemos todo junto, a modo de resumen, hemos visto la identidad en 3 niveles. El individual, que se basa en la percepción de uno mismo y en lo que se ha vivido. El colectivo, que se apoya en la cultura y la memoria que se comparten. Y por último, el nacional, que es más bien un proyecto político e institucional. La conclusión, la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. La identidad salvadoreña no es algo estático. Es un proceso histórico y dinámico que se va construyendo donde se cruzan la memoria, el poder y la cultura. Y fenómenos como la migración o la globalización lo que hacen es asegurar que esa redefinición no pare nunca. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle vueltas. Si la identidad es algo tan fluido, si siempre está cambiando y en disputa, ¿cuál es el pegamento que de verdad consigue mantener unida a una nación a lo largo del tiempo?